Jesús el Cristo sí demostró que Jehová no era Dios, sino el mismo diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44 dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Debemos entender que Jesús, el Cristo, dijo a los judíos que habían creído en él: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La mayoría de los cristianos afirman que Jehová es Dios, porque en la sinagoga o iglesias los líderes religiosos así lo enseñan. Por esta razón necesitamos analizar las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Él enseñó que Jehová es el mismo diablo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Es momento de pensar. Por favor, piense. Medite. ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Dónde encontramos a los hipócritas? ¿Qué es la hipocresía? Hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Los sinónimos de hipócrita es embustero, farsante, mentiroso, impostor, fariseo. Lo anterior es importante para entender la enseñanza de Jesús, cuando dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora que comprendemos que los hipócritas son los embusteros, los mentirosos, los farsantes, los fariseos, los impostores. Para no ser uno de ellos debemos saber cómo reconocer a todo aquel que es mentiroso, farsante e impostor. Para esto debemos seguir analizando las palabras de Jesús, que continúa diciendo: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esto es realmente preocupante, por cuanto sinagoga significa iglesia, templo, congregación, lugar de culto. Al analizar lo anterior, el Cristo estaba diciendo que, para seguir a Él, sus seguidores no deben hacer lo mismo que hacen los hipócritas. Y para evidenciar a los hipócritas nos lleva a Mateo capítulo 6, versículo 5, que dice que sus seguidores no deben orar como hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Lo anterior expone que los hipócritas, los embusteros, los mentirosos, son aquellos que aman el orar en los templos, en las iglesias, en las congregaciones, en las plazas, en los mercados. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esto es realmente preocupante, por cuanto sinagoga significa iglesia, templo, congregación, lugar de culto. Por esta razón necesitamos analizar las enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Esto es realmente preocupante, por cuanto sinagoga significa iglesia, templo, congregación, lugar de culto. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esto es realmente preocupante, por cuanto sinagoga significa iglesia, templo, congregación, lugar de culto. La enseñanza anterior es un duro golpe a todo aquel que practica el orar en las iglesias, templos o congregaciones. Necesitamos que Jesús el Cristo nos explique por qué está en contra del orar en los templos, iglesias y congregaciones. Una pregunta que ayuda a entenderlo encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que he estado con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En este versículo Jesús hace énfasis de su enseñanza cuando dijo: Dios es espíritu. Todo aquel que entiende que Dios es espíritu debe analizar qué significa un ser espíritu. La mayoría de los cristianos han aceptado la afirmación que Dios es omnipresente. Al aceptar que Dios es omnipresente, necesariamente afirman que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Sin embargo, por ser espíritu, ningún ser humano lo puede ver. Por esa razón Jesús enfatiza a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es por lo anterior que Jesús el Cristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Esto es determinante para comprender que el Padre de Jesús no es Jehová. Por eso dijo: para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Sin embargo, en el Éxodo capítulo 33, versículo 11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, y los seguidores de Jehová así habían aprendido que Jehová, el Dios de los escribas y fariseos, efectivamente había hablado con Moisés. Juan capítulo 9, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Para ellos Jehová era Dios, pero Jesús rechazó al decir en Juan capítulo 5, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Si al Padre nadie le había visto jamás. ¿Cómo explica Jesús que podemos conocer al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Como vemos, él dijo que el Padre estaba en él. Es el Espíritu de vida en Jesús. Por esa razón Jesús el Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Padre es reconocido por las buenas acciones de cada ser humano. Y esto determina que no es posible adorar al Padre en una sinagoga. No es posible adorar al Padre en una iglesia. No es posible adorar al Padre en un templo. No es posible adorar al Padre en un lugar de congregación. No es posible adorar al Padre en una plaza. No es posible adorar al Padre en un parque. No es posible adorar al Padre en un mercado. No es posible adorar al Padre en un monte. Así enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versículo 21. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es Espíritu y el Espíritu del Padre está en cada uno de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús el Cristo enfatizó que el Espíritu del Padre es el que hablaba por medio de Él, que el Espíritu del Padre es el que realizó todos los milagros por medio de Jesús. Jesús enseñó que el Espíritu del Padre debe de estar en cada uno de nosotros. Y sí, el Espíritu del Padre está en cada uno de nosotros. No tiene sentido que estemos orando en una iglesia. No tiene sentido que estemos orando en un templo. No tiene sentido que estemos orando en un monte. No tiene sentido que estemos orando en una plaza. No tiene sentido que estemos orando en una congregación. No tiene sentido que estemos orando en una sinagoga. Reflexión. ¿Será que Jesús tiene la razón? ¿O será que la razón lo tienen los hipócritas, los mentirosos, los embusteros, que oran en un templo? Deje su comentario de quién tiene la razón. Si este video le ha ayudado o cree que es de utilidad, debajo de este video puedes presionar el botón unirse para ayudar a realizar más videos como este. También puedes mostrar tu agradecimiento presionando el botón gracias. Desde ya infinitas gracias por tu super chat. ¿Qué son los superchats en YouTube? Son una forma de agradecer al youtuber sobre el trabajo que está realizando y bueno, eso es básicamente lo que es un superchat.